Pues seguimos fuertes, con las primeras generaciones del 911 pocas pruebas de época encontré, pero a partir de la generación 964 tenemos un repertorio para analizar y disfrutar. ¿Qué mejor manera para conocer a nuestro protagonista que viendo las pruebas de esas maravillosas revistas de los años 80-90 y principios del siglo XXI? Pruebas donde se analizaba el coche a fondo. De esta manera pondremos en contexto lo que aportaba cada generación del 911, contextualizándolo en su época. Y a 2 días de cerrar la década de los 80, la redacción de Motor 16 analizaría la nueva generación del Porsche 911, encargada de dar guerra en la nueva década. Con 2 unidades casi idénticas, nos tendremos que fijar en las llantas y el anagrama trasero para saber cuál es cuál, siendo el Carrera 2 el de color blanco. Meses antes, la redacción de Motor 16 ya había probado el nuevo Porsche 964, pero como ya vimos en el vídeo anterior, nació unido a la tracción total. Tras la prueba quedaron gratamente sorprendidos, a la vez que contrariados. Estaba claro que el nuevo 964 Carrera 4 era un gran paso al frente, pero se quedaron con la sensación de que la nueva generación en parte había perdido los modos que caracterizaba a este deportivo. De esta manera y para salir de dudas, la mejor manera estaba clara: juntar a las dos versiones y ver si la diferente tracción puede provocar grandes cambios en el comportamiento y sensaciones del nuevo 911. De entrada, como podemos ver, la tracción total supone un incremento de casi 2 millones de pesetas, costando el Carrera 2 10,7 millones de pesetas y el Carrera 4 12,6. Como vimos anteriormente, el nuevo motor crecido en cilindrada reivindica 250 caballos de potencia a 6.100 revoluciones por minuto. Quiero recalcar este dato: las ruedas que llevaba un deportivo de altas prestaciones a principios de los 90, 205 delante y 225 detrás en llanta de 16 pulgadas, suficiente goma para un coche de 250 caballos. A nivel prestacional, en ambos casos superan ligeramente los 260 km por hora, perdiendo pocas décimas el Carrera 4 en la aceleración corta respecto a la propulsión, pero a medida que vamos avanzando, el sobrepeso y el lastre de la tracción total hace que pierda 1,1 segundos transcurridos los primeros 1000 metros. Aún así, en ambos casos las prestaciones son sobresalientes para un coche de solo 250 caballos. Una gran pega de estos coches antiguos era su consumo. Estos coches consumían siempre. Circulando a 120 ya rondaría los 10 litros de consumo, y si avivamos el ritmo un poco hasta los 140, la cota sube a 12-13 litros cada 100 kilómetros. Si tenemos realmente prisa, rondaremos los 17. Como podemos ver en esta miniatura, una de las grandes novedades de este modelo sería su alerón retráctil, el cual se podía subir desde un botón del interior o dejar que el mismo lo haga automáticamente una vez superamos los 80 km por hora. Aunque el tacto del cambio ha mejorado, una cosa que no lo ha hecho ha sido sus desarrollos del cambio, muy largos. La gran voluntad de su motor, que parece tener más caballos de los declarados, logra suplirlo. Aún así, es un punto a mejorar. Otro de los puntos que ha mejorado es su coeficiente aerodinámico, que ha bajado de 0,39 a 0,32. Una vez iniciamos la marcha, las diferencias resultan tan acusadas que prácticamente cualquier conductor las apreciará rápidamente. En curvas amplias y como en firme, el Carrera 4 goza de un tren delantero más aplomado que el del Carrera 2. Aún así, Motor 16 aclara que el nuevo Carrera 2 ha mejorado notablemente esa sensación de flotabilidad en el eje delantero que tenían los antiguos 911, los cuales a partir de 200 km por hora daban la sensación de que el morro se iba a levantar. En cambio, las grandes diferencias vendrán cuando vengan las curvas. El Carrera 2, como es habitual, mantiene el carácter de todo atrás. En cambio, el Carrera 4 parece ir sobre raíles y se resiste a abandonar la trayectoria impuesta por la dirección. Esta característica en curvas medias y rápidas es una virtud, pero cuando llegan las curvas más cerradas y atacamos con decisión, tiende a arrastrar el morro costando meterlo en la curva. Evidentemente, una vez entramos, si aceleramos con decisión, la tracción total no nos pondrá problemas en dar gas a fondo. En cambio, el Carrera 2 se sigue conduciendo como los antiguos 911, permitiendo balancearlo jugando con las inercias, y como en las anteriores generaciones, una vez entramos en la curva, no podemos dar gas a tope. Al final el 964 exige ser conducido como siempre se ha hecho un 911. En resumen, el Carrera 2 se disfruta mucho más conduciéndolo, en cambio el Carrera 4 es mucho más frío. En ambos casos los frenos resultan excepcionales y la dirección, a pesar de ser asistida, nos transmite lo que sucede en el asfalto. Donde realmente el Carrera 4 cobrará sentido es cuando el firme esté húmedo y ya no hablamos si hay nieve. En este caso, la seguridad aportada por este sistema de tracción dejará en evidencia a su oponente, y como siempre en los 911, en estas circunstancias su conducción resultará delicada.
Al final, dar un vencedor no resultará sencillo ni justo para la redacción de Motor 16, porque según lo que el cliente busque, la elección correcta será una u otra. Está claro que quien busque diversión y deportividad tendrá en el Carrera 2 su opción ideal. En cambio, quien quiera la seguridad y facilidad de conducción que nunca un 911 había aportado, tendrá en el Carrera 4 a su mejor amigo. Eso sí, si hay alguna duda, los 2 millones de pesetas de diferencia de su precio puedan inclinar la balanza. Pues ya comenzada la década de los 90 y compartiendo portada con Alain Prost y Carlos Sainz, nuestro protagonista sería una de las grandes novedades de esta generación, el nuevo Porsche 911-964 con la caja de cambios automática Tiptronic. Con un titular que nos hace una idea del resumen de la prueba, cabe destacar el excesivo entusiasmo del probador y considero que se pasó alabando las bondades de la nueva caja de cambios automática del Carrera 2. Este nuevo Porsche supera por poco los 11 millones de pesetas, por lo tanto, el cambio automático supone un sobrecoste de 600.000 pesetas, algo que considero justificado y no tan excesivo como la tracción total analizada en la prueba anterior. Rápidamente se entra en materia analizando la gran novedad del coche, su cambio automático que da 2 opciones de uso, la automática D y la manual M, con la que nosotros podremos interactuar con la palanca eligiendo cuando queremos subir o bajar de marcha. En la posición del probador destaca la facilidad con la que se conduce este 911. Es un cambio que permite circular con el coche a muy baja velocidad sin que éste rechiste. Es un cambio que piensa y actúa por el conductor, interpretando sus intenciones para actuar en consecuencia. En cambio, cuando nos queremos divertir siempre tendremos la opción de actuar sobre el cambio al situar la palanca en la posición M. De esta forma podremos decidir cuándo subir y bajar de marcha, pero con la garantía de que si fallamos reduciendo antes de tiempo, el sistema no bajará de marcha para proteger la mecánica. Como podemos ver, el excesivo entusiasmo del probador no le permite ver la realidad. La velocidad pura y las aceleraciones del coche no se reducen ni en un 5%, pues bien, ahora vayamos a la tabla para ver si esto es una realidad. Pues aquí tenemos la sorpresa. El Carrera 2 Tiptronic pierde 7 km por hora en velocidad punta, que no es mucho. En cambio, en aceleraciones es claramente más lento, perdiendo 9 décimas en la aceleración 0 a 100 y 1,4 segundos en los 1000 metros con salida parada. Evidentemente, bajar de los 27 segundos para un coche de 250 caballos seguía estando muy bien, pero es que el original Carrera 2 es un prodigio de prestaciones para su potencia. En el apartado de consumos, el cambio automático apenas supone un incremento en los mismos. Medio litro en un coche que hace medias de 12 litros a los 100 no es para nada determinante. Como vimos en la prueba anterior, este nuevo Porsche 964 ha mejorado mucho en estabilidad a alta velocidad. A diferencia de los anteriores, ha disminuido esa sensación de flotabilidad en el eje delantero, permitiendo ser conducido rápidamente de manera más placentera. En cambio, en las curvas aún queda algún atisbo que nos hace recordar que el motor va situado detrás, con leves movimientos de su trasera que nos hacen permanecer alertas. Este Porsche 964 no se siente a gusto en carreteras con firme bacheado. Su dura suspensión delantera hace que el morro rebote haciendo bajar el ritmo para tomarnos las cosas con calma. Como ya vimos en la prueba anterior, los frenos son sobresalientes, algo que desde este momento siempre sería un punto fuerte de los 911. Al final, para ser conducido como se requiere, el 911 necesita unos buenos frenos. Gran parte del entusiasmo del probador viene dado por cómo eran los cambios automáticos de aquella época. En unos años donde conducir un 911 era algo complicado, el cambio automático facilitaba las cosas, haciendo que el conductor no se tuviera que preocupar de cuándo o cómo cambiar de marcha. Gran parte de la merma de sus prestaciones es debido a que la caja de cambios Tiptronic solo contaba con 4 marchas, frente a las 5 del manual. Por lo tanto, evidentemente sus desarrollos del cambio eran más abiertos. En resumen, este 911 fue uno de los pioneros, atreviéndose Porsche a meter un cambio automático en su deportivo más emblemático. 4 décadas después se han cambiado las tornas, siendo los coches con caja de cambios automáticas más rápidas que las manuales. Pero claro, a diferencia del 911 analizado en esta prueba, las nuevas cajas de cambios automáticas también tienen más marchas que las manuales. En el año 1991 la revista Motor 16 nos sorprendería con 3 leyendas en una misma prueba. La mayor de todas ellas, el gran Niki Lauda.
que sería el encargado de probar a estas dos nuevas bestias de más de 300 caballos de potencia, y concepción completamente diferente. Por un lado estaría el refinado Mercedes 500e y por el otro la bestia 911 Turbo. Comencemos. La elección de esta comparativa fue del mismísimo Niki Lauda, que durante un día se encargaría de dar sus impresiones a la redacción de la revista Motor 16. A medida que avanzamos en las comparativas veremos el porqué de la elección de estos dos coches, pero de entrada tienen una similitud. Y es que el Mercedes 500e, al igual que el Porsche, nacen de la misma fábrica. Este exclusivo Mercedes nace de la fábrica de Porsche en Zuffenhausen. Esta frase del gran Niki Lauda es un buen resumen. Estos dos coches pueden ser ideal para la misma persona, pero en diferentes épocas de su vida. El Porsche es el más indicado cuando se necesita una chispa de locura y el Mercedes cuando la locura pasa a formar parte del pasado. Curiosa afirmación, tal vez viene dado porque Niki Lauda viviera esta sensación en sus propias carnes. En el momento de la prueba, año 1991, Niki Lauda era propietario de una unidad del Mercedes 500e, en cambio el Porsche 911 Turbo siempre fue su amor de juventud. Tal fue así que, como relata en la entrevista, cuando estaba luchando por el campeonato mundial con Ferrari en el año 1975, tenía a su disposición un Ferrari Daytona. Sin embargo, su sueño era el 911 Turbo, el cual finalmente compró en color blanco. El Mercedes 500e es una berlina cómoda, perfectamente acabada con madera de raíz de nogal, pero con una potencia que te permite alcanzar rápidamente los 200 km por hora, con una seguridad que te permite rodar a 250 mientras escuchas relajadamente la música o mantienes una conversación. Aun con todo ello, el 500e también es un coche que sorprende en carreteras más viradas, siendo preciso, seguro y siempre neutro de reacciones. El 911 Turbo es una perfecta evolución de la receta original, del que mantiene su inconfundible estética, pero con un comportamiento menos nervioso y sobre todo menos peligroso. Conducido al límite es un coche que tiende a suspirar, y una vez encaramos la curva no se puede dar gas a fondo, pero es justo reconocer la gran mejoría del nuevo Porsche 911 Turbo en su estabilidad, incluso en el viento lateral, algo que siempre fue el talón de Aquiles de los 911. La potencia de este 911 es impresionante, pero también permite ser usado a menos de 3.000 revoluciones por minuto con una suavidad que no hace necesario cambiar de marcha. Niki Lauda se negaría a que la reacción de motor 16 tomase tiempos, pero la sensación de la reacción es que los tiempos en ambos coches eran muy similares. Cómo no, Niki Lauda era un hombre peculiar, y con una peculiar frase se despediría. Te doy las gracias anticipadas por las cosas buenas y malas que escribas sobre mi prueba. Lo dicho, un crack. Imaginaros, son los años 90, os toca la lotería y tenéis más de 10 millones para gastaros en vuestro nuevo coche. Pues Motor 16 nos daría dos ideas diferentes para cometer esta bendita locura. Por su parte, por 11 millones y medio de pesetas podríamos presumir del nuevo Porsche 911 generación 993, o por algo menos, solo 10,4, comprarnos una berlina discreta y avant, pero con un corazón de más de 300 caballos. Esta prueba guarda cierta relación con la anterior, y sé que los más aficionados ya sabréis por dónde van los tiros, pero para quien no lo sepa, en breve os sacaré de dudas. Os animo a leer el título para tener una pista. Dos caras, una misma moneda. El último 993 es un 911 aún más pulido que el 964, con un nuevo eje trasero multibrazo, un optimizado motor con nueva gestión electrónica y con los últimos avances en seguridad. Por su parte, el Audi RS2 inauguró un nuevo concepto de vehículo, una berlina lo más práctica posible por lo que debía de ser avant, donde se escondía una cara preparación mecánica y un motor de 315 caballos. A nivel prestacional los dos corren prácticamente lo mismo, los dos superan los 260 km por hora y los dos aceleran prácticamente igual, brillando el Audi en aceleraciones cortas y reivindicándose el 993 en las aceleraciones más largas. Como es lógico, a pesar de que el Audi es 43 caballos más potente que el Porsche, esa potencia se ve enmascarada por los 225 kilos más que tiene que mover. Pero, ¿cómo es posible que Audi haya fabricado una berlina así? Pues bien, porque tiene truco. Para el desarrollo de esta fiera, Audi ha tenido que pedir ayuda a Porsche. Puesto a punto en el centro que tiene la marca en Weissach, su motor de 5 cilindros heredado del Audi S2 ha recibido un tratamiento especial Porsche para incrementar su potencia en nada menos que 85 caballos. Por su parte, Audi ha querido apostar por la seguridad, montando en su RS2 su famosa tracción 4, y conscientes de lo que podía correr esta fiera, se han montado los frenos del Porsche 911 Turbo, sus llantas de 17 pulgadas e incluso sus espejos retrovisores. En una época donde había berlinas potentes pero que en conducción deportiva eran barcas,
Este RS2 podía sorprender a más de un superdeportivo, asomando su morro y dejándose ver en los retrovisores pidiendo paso. Pero lo mejor de todo es que Audi se las ha ingeniado para hacer que su RS2 sea usable también en el día a día, pudiéndose usar a baja velocidad o en ciudad sin que la mecánica rechiste. En conducción deportiva con el Audi hay que tener más cuidado que con el Porsche porque, muy simple, el límite es tan alto y la tracción total proporciona tanto agarre que es un coche que no avisa, como sí que lo hace el Porsche 911. Evidentemente en conducción deportiva el 911 es superior, su carrocería apenas balancea y su dirección es más precisa. En el Audi su dirección está enfocada claramente a la comodidad, restando precisión e información. La estética del Audi RS2 es discreta, con detalles que nos delatarán la bestia que es, como sus llantas o su interior, con sus fabulosos asientos recaro y sus 3 relojes adicionales con fondo blanco en el salpicadero. Si analizamos la tabla de prestaciones veremos que prácticamente calcan su velocidad máxima, pero sobre todo, si analizamos sus aceleraciones veremos algo curioso. El Audi sale como un disparo metiendo 6 décimas al Porsche en el 0 a 100, pero ventaja que se irá diluyendo a medida que ganamos velocidad. Tras los primeros 400 metros, el 911 ya estará a solo 1 décima y transcurrido ese kilómetro con salida parada, el 993 nos habrá metido medio segundo. Al final, como es lógico, la ventaja de la tracción total en la arrancada se verá penalizada en las aceleraciones más largas. Estos reportajes eran oro, sobre todo al ver que publicaban datos de todo tipo, hasta informando de cómo salía la financiación del coche y su seguro a todo riesgo. Si por ejemplo optamos por el más económico, el Audi, tendríamos que desembolsar de inicio 2,6 millones de pesetas y durante 4 años pagar una cuota de 223.000 pesetas. Tras la financiación habríamos pagado 13,3 millones de pesetas, o lo que es lo mismo, casi 3 millones de intereses. Ah, y muy importante, recordar guardaros 700.000 pesetas para hacer a vuestro flamante Audi un buen seguro a todo riesgo. La generación 993, al igual que la 964, también tendría su versión tracción total. Y con un título que nos recuerda a una famosa película, tendríamos que descubrir si este nuevo 911 atrae la atención de los probadores de motor 16. Este nuevo Porsche 911 Carrera 4, a diferencia que en la anterior generación, llegaría tras ser ya presentado el Carrera 2, con un precio que superaba ligeramente los 13 millones de pesetas, motor 16, quería descubrir si este nuevo Porsche había recuperado la pureza que se le echaba en falta al anterior 964 Carrera 4, el cual era un coche que apostaba por la efectividad, pero no recordaba a un 911. De manera inteligente, Porsche decidió escuchar a sus clientes. Los 911 con tracción total representaban el 30% de las ventas totales, por lo que Porsche en esta nueva generación quiso dar lo que el cliente demandaba. Al 964 Carrera 4 se le recriminaba falta de personalidad. Faltaba alguna cruzadita en un determinado momento, vamos, que necesitaba 1 o 2 dosis de picante. Y para recuperar la pureza del 911 los cambios en el sistema de tracción serían notorios. El reparto de potencia en el anterior Carrera 4 era el 31% delante y el 69% detrás, pudiendo llegar a un reparto del 50-50 en condiciones precarias de agarre. En cambio, este nuevo 993 Carrera 4 cambiaba radicalmente. En condiciones favorables, el eje trasero recibía el 95% de la potencia y el delantero solo el 5%. Y en ningún caso se transmitiría más del 45% de la potencia al eje delantero. Gracias a este gran cambio, el Carrera 4 se comporta casi como un Carrera 2 para lo bueno y para lo malo, siendo un coche que exige la clásica conducción de todo 911. Sí que es cierto que si conducimos realmente rápidos, el conductor más experto llegará a apreciar más agarre, situando el límite algo más alto. Está claro que este 911 Carrera 4 ha recuperado la pureza. El lado negativo es que sobre firme mojado no perdona una mala trazada. Si aceleramos con decisión, el coche también se irá de atrás, salvando la situación en última instancia el sistema tracción total, proporcionando más potencia al eje delantero. Porsche simplemente ha dado a los clientes lo que ellos querían. A nivel prestacional, este Carrera 4 ha dado un paso al frente, calcando prácticamente las prestaciones del Carrera 2. Esto se debe al interés de Porsche en aligerar su sistema de tracción total y reducir sus pérdidas de mecánicas por el arrastre, las cuales en el 964 lastraban sus prestaciones. De esta manera el Carrera 4 acelera de 0 a 100 en 5,6 segundos, cubriendo el kilómetro con salida parada en 24,7, alcanzando los 270 km por hora de velocidad máxima. En resumen, este 993 es un tracción total light.
para lo bueno y para lo malo. Simplemente su sistema de tracción es una leve ayuda que podrá sacarnos de algún apuro, pero que en ningún momento actuará como un ángel de la guarda, siendo su conductor el principal responsable de las reacciones de su 911. Y otra vez motor 16, para enseñarnos una de las grandes bestias creadas a finales del siglo XX. Con un título que parece contundente, Fiera Domada, si miramos más a la derecha, justo encima del precio, 20 millones de pesetas, veremos unas palabras que contradicen al título. Conducción muy exigente. Pues bien, sigamos leyendo para ver de qué va este nuevo 911 Turbo. Como no podía ser de otra manera, el gran protagonista de este 911 es su poderoso motor. Como novedad, sus 6 cilindros boxer ahora cuenta con 2 turbocompresores, de forma que cada uno alimenta simultáneamente a una bancada de 3 cilindros. En la práctica este motor goza de 2 personalidades, siendo un motor capaz de otorgar un gran par motor a bajas vueltas, lo que nos permite circular por cascos urbanos sin tirones ni brusquedades. En cambio, cuando queremos exprimir los más de 400 caballos de su motor, el conductor necesitará un alto nivel de conducción y unas altas dosis de valor. Se puede decir que el 911 Turbo es un coche extremo, muy potente, con unos frenos que son capaces de clavar al coche en distancias mínimas y con una gran capacidad de agarre en seco ayudado por su tracción total. Pero el 911 Turbo es un coche que no da concesiones. Si aceleramos fuerte, incluso en línea recta, tendremos que mantener las 2 manos aferradas al volante. Un coche excesivo, que al probador le parece difícilmente justificable, sobre todo tras haber probado a su hermano menor el Carrera 4. Pero tanto corría este coche, ¿eh? Vamos a verlo. Pues bien, el 0 a 100 lo suplía en 4,3 segundos y lo que es más sorprendente, para cubrir el kilómetro con sella parada necesitaba solo 22,8. Tan solo la velocidad máxima, que no llegaba a los 300, podía parecernos mejorable. Vamos a situarnos. Esto fue hace casi 30 años. Si lo comparamos con las bicicletas de Ferrari, este Porsche 911 Turbo era claramente más rápido que el Ferrari 355 e incluso que su sucesor, el 360 Modena. En su momento el 911 Turbo 993 fue el rey, pero claro, también siendo el más caro de todos.